Arturo Saldívar no se guarda nada y califica a Norma Piña como la peor presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Corre video. Dice, la reforma judicial y la tómbola cambiará proyectos de vida de muchas juezas, jueces, magistrados y magistradas, y en general de funcionarios del Poder Judicial Federal que habían decidido formarse a través de la carrera judicial. Más allá de las virtudes, dudas, críticas, sí hay una generación que se va a ir con esta reforma. Buenas tardes. Y bien a bien nunca sabremos cuántos buenos o muy buenos jueces y cuántos buenos o muy buenos magistrados que por la razón que sea decidieron no participar en el proceso de elección habrán terminado sus carreras, Arturo. Entiendo que desde su irresponsabilidad Norma Piña quiere envolverse en un discurso emotivo, pero me parece que hay que hacer un análisis de qué es lo que va a informar hoy la ministra Piña y qué es lo que ha hecho desde hace 2 años que llegó a presidir la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Ella decidió que la relación con el presidente López Obrador tenía que ser una relación de confrontación, de desafío al presidente y de descortesías para tratar teóricamente de posicionarse en una independencia judicial que no estaba en riesgo ni en peligro. Ella fue muy aplaudida en ese momento todo el año pasado por la comentocracia, por la derecha, por los partidos de oposición. Y el 5 de febrero de este año, cuando se presenta la iniciativa de reforma judicial por el presidente López Obrador, en lugar de tomar una actitud inteligente, política, de buscar un acercamiento, un diálogo, de tener autocrítica, dobló la apuesta. Se alió claramente con la oposición, claramente. Empezó con un discurso cada vez más confrontativo y desde la Corte organizó lo que ella ha llamado la resistencia. ¿A cuál era su apuesta? Primero, a que Claudia Sheinbaum no iba a ganar. Segundo, que si ganaba no íbamos a tener mayoría calificada. Y tercero, que aún teniéndola no se iban a atrever a una reforma de ese calado. Fue una apuesta terrible. Norma Piña ha sido una pésima presidenta de la Corte, la peor titular del Poder Judicial que yo recuerde. Y aquí hay algo que la pinta de cuerpo entero. Vean cuál es su publicidad de su informe. Les pasé alguna foto. Andrea, si podemos ponerla. ¿Qué es lo que ves en la publicidad de Norma Piña para su informe? Lo que ves son protestas. El Poder Judicial en la calle, el Poder Judicial protestando, Norma Piña con una camiseta, con el puño al alto, en los 3 minutos que fue a una marcha. Y eso es lo que va a informar. Un Poder Judicial que su estrategia fue tomar las calles y la ciudadanía ni se enteró porque nunca acompañó ese movimiento. Que su estrategia fue empezar a otorgar suspensiones en casos que nunca se habían dado suspensiones como las que se llevaron a cabo. Y un paro de casi 3 meses con goce de sueldo y engañar a los trabajadores que estaban en riesgo sus trabajos y sus prestaciones, cosa que cada vez queda más claro que no es cierto. De tal suerte que un Poder Judicial que estaba blindado, que estaba en un proceso de autocrítica, en la soberbia, en la arrogancia, en la autocomplacencia, llevó a un enfrentamiento sin entender que no tenían legitimidad social, que la gente, que el pueblo estaba harto de una justicia que no merece tal nombre. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, las instituciones no son de las personas, las instituciones son del pueblo de México. 1.600, 1.700 jueces y magistrados, juezas y magistradas podrán competir si así lo deciden para que el pueblo de México vote por ellos. El resto de los trabajadores del Poder Judicial a los que alude en esa emotiva entrevista la ministra Piña pueden estar tranquilos. Se está ya a punto de aprobar en la Cámara de Diputados la ley de carrera judicial. La carrera judicial seguirá fortaleciéndose. Lo único que sucede es que para llegar a juez, magistrado, ministro, tendrá que pasar por las urnas. Esa es la realidad. Una ministra del Tribunal Constitucional de México que lo preside y del Poder Judicial, que en su informe lo que va a informar es que el Poder Judicial tomó las calles, tomó partido, son la resistencia, se oponen a las decisiones de los poderes electos popularmente, me parece que en sí mismo la pinta de cuerpo entero. Pero es tal su ignorancia del cargo que tiene y del momento histórico que vivimos que ni cuenta se da, presume eso y es realmente patético por decir lo menos. A ver, varias cosas. Uno, primero vamos a escuchar qué dice en su informe. Una cosa es la entrevista, otra cosa es este cartel. Vamos a escuchar lo que informa. ¿Qué hora es, Manuel? Vi una entrevista en TV1 y ahí dice que ella va a informar el año en que el Poder Judicial defendió en las calles la independencia judicial. Ella ya lo adelantó. Vamos a ver, eso sería lo primero. Segundo, nada más subrayar, porque seguramente lo vamos a repetir en nuestros resúmenes de noticias. Arturo Saldívar asegura que Norma Piña ha sido la peor presidenta en la historia de la Suprema Corte de Justicia. Lo aseguro y ahí están los hechos.
Los hechos hablan por sí mismos. No es una interpretación personal. Cada vez hay un mayor consenso, incluso de quienes me llama mucho. Está bien. Me llama mucho la atención porque nosotros hicimos la crónica prácticamente todos los días del paro de los trabajadores, de los jueces, de los magistrados. Y que tú digas hoy que Norma Piña los engañó. A los trabajadores, sí, y lo dije aquí varias veces. Tan convencida que muchos de ellos dijeron, estamos en contra de esta reforma y no vamos a participar. Entonces, decirle a esos jueces o a esos trabajadores, a esas personas que a lo mejor no concitaron la emoción, porque no es lo suyo, no son agitadores sociales, ni tienen la experiencia, decirles que los movió, que los manipuló. Hay que distinguir. Como si fuera una gran titiritera en Norma Piña. Híjoles, Arturo, hay que distinguir. A ver, no es lo que nosotros vimos, no es lo que vimos en las calles. Pues no sé qué vieron en las calles, pero a ver, yo distinguí muy claramente. Hablamos con ellos y estuvimos cerca de ellos todos los días con un enorme respeto a lo que estaban haciendo. A ver, una cosa no veíamos gente que estuviera repitiendo un discurso. Es decir, una son los jueces y magistrados. Ellos tienen tenían la posibilidad de competir y todavía la tienen. Otra cosa son los trabajadores. Yo lo dije siempre, que a los trabajadores se les engañó y es la verdad. Se les dijo que estaban en riesgo sus prestaciones y no es cierto. Y tan es así que afortunadamente hay muchos que se la creyeron 2 meses. Y 3 meses, y mientras además le seguían pagando. Pero además hay que decir una cosa, afortunadamente un número importante de integrantes del Poder Judicial Federal están postulándose para la elección de junio del próximo año. Daremos los datos una vez que terminemos la revisión, pero es un número importante que tienen confianza y ahora dentro de la cúpula del Poder Judicial se les llama traidores, se les descalifica, se les censura, se les estigmatiza. Eso nunca lo vimos, Tampoco vimos a nadie, ni nadie se reportó que estuviera siendo amenazado. Perdóname, ahorita regresando del corte, tú dijiste hace 3 o 4 una manifestación. A ver, tenemos que hacer una pausa. Regresando te lo acredito, porque incluso hubo un comunicado del Colegio de Secretarios diciendo que lo estaban amenazando. Sí, exacto. Este último informe que dio, afortunadamente, se quiere poner como la buena ondita, la rebelde, y pues muestra imágenes, ¿no? de su informe, pues ella en las calles, ¿no? Sí, cierto, fue 3 minutos a protestar en las calles como si fuera la resistencia, como si fuera una revolución. No, simplemente estamos limpiando el Poder Judicial. Y entonces Ciro, cuando le toca hablar, quiere cambiar la conversación, le quiere poner a Arturo como el malo. No, mira, como diciendo que son ingenuos durante 2 o 3 meses estuvieron protestando. Mira, mi padre, cuando yo era joven, muy niño y joven, hasta yo entendía, me pongo de ejemplo, yo entendía las huelgas que él hacía en el sindicato para mejoras salariales, ¿no? Yo entendía las injusticias. ¿Cómo es posible que este señor, ya con canas como Ciro Gómez, dice que cubrió durante 2-3 meses las protestas? Claramente se decía que a las contadoras públicas, las que llevan las finanzas, los pagos, el CAPI que abre la puerta en el Poder Judicial, todos son sindicalizados. Se les dijo claramente que no se iban a afectar sus derechos, a diferencia de Luz y Fuerza, que se fueron todos. Aquí solamente lo único que cambia son los 1000 y pico, 1600 juzgadores que todavía se les dio el derecho en vez de correrlos, se les dio el derecho de inscribirse. Iban a tener preferencia para postularse a votación popular. Unos dijeron que no, otros dijeron que sí, pero los decenas de miles de trabajadores del Poder Judicial de toda la República, sus derechos no iban a ser tocados, como que les vamos a bajar el sueldo o algo, a diferencia de Javier Milei en Argentina, que está destruyendo el país. Ahí sí, y hay protestas. Acá, estas protestas de Norma Piña los quiere defender Ciro diciendo, es que ellos no están acostumbrados a la protesta. Pues claro, nunca protestaron. Si ganaban, te digo, con sueldos principescos, 11 veces más que Estados Unidos. Es un insulto. Los mexicanos nos vamos a Estados Unidos a trabajar, a hacer los trabajos que los ciudadanos no quieren hacer allá en Estados Unidos, y un ministro de la Corte gana 11 veces menos que Norma Piña. O sea, que Ríos Farjat. No puede ser. Y todavía siguen sin entender. Entonces, por eso Ciro es muy miserable aquí, como dándole el beneficio de la duda de la protesta. No hay beneficio de la duda. Fue clarísimo lo que se dijo y lo que está diciendo Arturo Saldívar. Los derechos de los trabajadores no iban a ser tocados. Pero, como dice, se convirtió en la campeona de la derecha y de la comentocracia. Mucha gente en Twitter la ponían como, ella debe ser la presidenta. Bueno, le tomo la palabra. Cuando ella se vaya, afortunadamente en el 25, postúlenla a un cargo público. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Muy poquita gente va a votar por ella. Dime qué piensas tú. Hasta luego.